de la creación de la raza humana, porque eso significa Génesis, porque ahí es cuando se ve la primera milagro que hizo Dios creando a los dos primeros seres humanos que habitaron en esta tierra, Adán y Eva. Pero sin preámbulos vamos al Génesis capítulo 3 versículo 1. La palabra de Dios dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, rompe cadenas, ataduras, yugos espirituales. Deshace toda fortaleza del enemigo. Tuya la gloria, el poder, la alabanza. No le gustan los cuyos, ¿no? Utiliza mi vida, Señor, que yo sea instrumento en tus manos. Administrame, úsame, inspírame, que yo sea un canal de bendición en esta hora. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 1. Está hablando de la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta. Cuando habla de la serpiente, la palabra de Dios se está refiriendo a Satanás, porque en el libro de Apocalipsis dice la Biblia, la serpiente, el dragón, se llama Satanás, porque la Biblia dice, y la serpiente antigua también se llama dragón, porque tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres de ser espiritual llamado Diablo y Satanás, el que se rebeló contra Dios, el que no quiso obedecer a Dios y el que quiso ser más que Dios. Tomó a esta serpiente y lo usó para envolver, engatusar, adormecer y engañar al hombre y a la mujer como Adán y Eva, y por eso ellos desobedecieron. Ahora, si nosotros hacemos una comparación con la serpiente que hay hoy en día, porque hay miles de variedades de serpientes, animales como la serpiente que no tiene hueso, que son esta clase de animales que hay. Dice la serpiente que o la culebra o la cobra, antes de comer, dice a su presa, primero saca la lengua y dice que con la lengua lo hipnotiza. Usted puede ver ahí la capacidad que tiene este animal. Lo hipnotiza y después que lo hipnotiza, le aplica el diente, el veneno, y después que lo aplica se lo come entero a ese animal, sea el tamaño que sea de la serpiente. Usted puede ver la capacidad que tiene este animal para envolver, pero endormece a través de la lengua, y con los dientes lo aplica el veneno y después se lo come entero. ¿No le parece conocida esta palabra? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis no comáis de todo árbol del huerto. Aquí usted puede ver a Satanás contradiciendo lo que dice la Biblia. Usted puede ver aquí en la palabra, podemos observar a través de este versículo bíblico que Satanás está contradiciendo lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Le dijo, no comas del fruto prohibido. Y ellos obedecieron a la serpiente, más obedecieron a este ser espiritual y no lo obedecieron a Dios. Entonces mire las consecuencias que trajo. Y por eso hoy en día eso sucedió para el mundo entero, y hoy en día en esta era contemporánea en la cual nos ha tocado vivir, que vivimos tiempo moderno donde la tecnología sigue avanzando de una manera extraordinaria, pero hasta el día de hoy se sigue teniendo secuelas de esta desobediencia de Adán y Eva. Por eso que el hombre no encuentra la felicidad, la paz, el amor, no encuentra, no encuentra el refrigerio, no encuentra el sosiego, no encuentra
Esa paz que el hombre necesita no la encuentra en nada material, terrenal, humano. Porque desde que Adán y Eva pecaron, trajo consecuencias a la humanidad durante miles de años y miles de años que ha pasado, décadas, y el hombre sigue sufriendo hasta el día de hoy las consecuencias de esa desobediencia. Y nosotros vemos aquí en Génesis 3:1, dice que la serpiente lo envolvió, lo engañó, lo engatusó, ¿no? Si vamos al versículo 19, mire, una de las consecuencias que Satanás, de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y obedeció más al diablo. Mire lo que dice el versículo 19, 3:19 dice: con el sudor de tu frente, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan que dice, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios, ¿qué hace? Lo está sentenciando a Adán y Eva. Y ahí es cuando ya el hombre vuelve mortal. Porque si usted lo lee, el versículo de Génesis, del 1, el 2, usted va a encontrar, dice que Dios descendía del cielo y hablaba con Adán y Eva y le dijo: de todo fruto, de todo árbol podrás comer. Mejor dicho, que vemos ahí que Dios prácticamente le proveía el alimento a Adán y Eva y ellos no trabajaban. ¿Cuándo vienen a trabajar ellos? Cuando desobedecen a Dios, cuando se rebelaron contra Dios, cuando hicieron caso omiso a la palabra, cuando ellos hicieron caso más a la serpiente y no hicieron caso a Dios, y entonces viene la consecuencia de su pecado. Y acá dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mira, ahí lo está sentenciando también la muerte. Por eso todo ser humano es mortal. No vivimos para siempre, no somos inmortales, somos mortales. Todos tenemos que morir cualquier día. El día que Dios determina, vamos a tener que morir. Y acá dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mira cómo el hombre es sentenciado. Pero aquí vamos a lo que dice la Biblia: con el sudor de tu frente comerás el pan, dice, hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué está diciendo? Dios está sentenciando que el hombre tiene que trabajar. Ahora, la palabra trabajar, ¿qué significa? Laborar, elaborar, producir, esforzarse, ocuparse, atarearse, ejercer, ganar la vida, ganarse la vida trabajando. Pero podemos ver a través de las circunstancias de los años que ha pasado, el hombre prefirió que no lo gobierne Dios, sino lo gobierne ¿quién? El hombre. Porque usted encuentra en la Biblia que este pueblo de Israel lo desecharon a Samuel, y Dios dijo: Samuel, te ha desechado el pueblo, porque el pueblo pide un rey. Y Dios le dijo: no te han desechado a ti, Samuel, sino me han desechado a mí. Mejor dicho, que quería la humanidad, los hombres. No quería que Dios siga teniendo la teocracia, el gobierno, gobernando al pueblo. Pero ellos querían un gobierno humano, terrenal. Como usted ve en la Biblia, ¿quién fue el que el pueblo eligió? A Saúl. Y mira cómo fue el gobierno de Saúl. ¿Qué es lo que sucedió con Saúl? ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Un desastre total. Un gobierno atroz. Un gobierno que los hizo llorar y padecer a este pueblo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y entonces vemos en el libro de Éxodo capítulo 20, pero de ahí comienza como el hombre no quiso ser gobernado por Dios, y tampoco el hombre quería que los profetas le administren la palabra. Por eso usted ve en la Biblia que el pueblo mismo se levantaba contra los profetas y no querían la palabra. Porque usted ve al rey acá, levantó falsos profetas, tenía 400 profetas de Baal. Ellos le hacían caso a los profetas falsos, mas no lo hacían caso cuando la palabra venía enviada del profeta Elías y de Eliseo. Mejor dicho, ellos no querían absolutamente nada de Dios, sino querían del hombre. Ya habían pasado momentos difíciles con este Saúl, y ahora viene el rey acá y pasa lo mismo. Pasaron hambre, pasaron miseria, vino escasez y vino desastre sobre la nación, porque vino el rey Elías y le dijo: viene hambruna, viene sequía, viene escasez. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Se volvieron a Dios? No. Y vemos más adelante la palabra de Dios cuando este hombre llamado José
Fue enviado por Dios a Egipto cuando vino un hambre sobre la tierra y vino escasez y vino miseria y vino desastre. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hicieron los hombres? ¿Ah? ¿Se volvieron a Dios? No. Seguían adorando sus ídolos, seguían adorando sus imágenes, seguían creyendo en todas esas imágenes que había en Egipto, pero no se volvían a Dios. Entonces vemos en la palabra de Dios aquí 29, lo que dice en el libro de Éxodo, dice la palabra de Dios: 6 días trabajarás y harás toda obra. ¿Qué está hablando la Biblia? Dice que trabajarás. Por eso que la palabra de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento, que Dios condena, dice, no robarás a tu prójimo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el hombre debe trabajar. Pero el hombre roba, claro, roba de años. Por eso que la Biblia dice, mira cuántos años ha pasado el tiempo de Moisés. Y ahí dice la Biblia, no robarás a tu prójimo. En otro versículo de Proverbios dice, no robarás en la balanza. Balanza justa, peso justo. Porque Dios no se agrada, dice, la balanza injusta. Ahora, usted puede ver, el hombre no solamente roba con una 38, con una Brownie, con un cuchillo. El hombre roba a Dios en diferente manera, a su prójimo en diferente manera. Y lo practica y lo hace. Porque no quiere, ¿qué cosa? Aceptar la palabra. Entonces el hombre, vemos en otro versículo 23 de Éxodo, versículo 12, dice, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Usted puede ver ahí la palabra, que Dios manda descansar hasta el animal, al buey. Mire, acá dice de tu pueblo y de lo que dará, dice, comerás las bestias del campo, así harás que tú. Éxodo capítulo 20, versículo 12. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Usted puede ver ahí la justicia de Dios, que Dios es justo, da que descanse hasta el animal, el buey, el asno. Mire lo que dice la Biblia. Porque Dios es justo, sabe que el hombre se va a cansar. Y por eso cuando el hombre trabaja y no da su descanso en Dios, porque dice la Biblia, venid a mí los trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y dice, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces Dios está hablando que el hombre tiene que descansar. Si el buey y el asno descansa, cuanto más el hombre tiene que descansar. Pero cuando el hombre no descansa, por eso vive estresado, cargado, cansado, amargado, afligido, porque no tiene descanso en su alma. Pero vamos a otro versículo, Tesalonicenses 3:10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación poder en la sangre de Jesús. Acá en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire, usted ve la Biblia aquí, usted ve la palabra de Dios, que Dios manda a trabajar, pero también que dice, el que no trabaja, que no coma. Dice la palabra, Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice, porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose, dice la Biblia, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Saque su conclusión ahí. El que no trabaja, dice, que no coma, y si no come, que se muera. Dios será duro, lo que dice. Dios será extremista, porque hay personas que no les gusta trabajar. Hay gente que dice, vamos a laburar. ¿Y a dónde se van? Se van a robar. Otro dice, dice, por ejemplo, acá la palabra dice laburar. Cuando dice laburar, dice trabajar. Pero hay personas que lo interpretan mal, no trabajan con el sudor de su frente, sino
se van a robar y muchas veces toman como burla la palabra y dicen, pero acabo de correr, he sudado porque ha robado. ¿Ah? Entonces eso va contra la Biblia. Por eso que el hombre muchas veces se aferra al trabajo y nunca puede prosperar porque roba en la balanza, roba una cosa, roba otra cosa, le viene enfermedad, lo estafan, lo roban, lo extorsionan, se compra un carro con la plata robada, después se malogró aquí, se malogró allá y es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el hombre no lo ve, las mujeres no lo ven, nadie lo ve, pero Dios sí te ve y Dios es el que pasa factura al hombre. Y por eso que el hombre vive muchas veces renegando. Dice, no compres carro porque el carro mucho se malogra. Claro que no se malogra si compró con plata robada. Pero cómpralo con una plata que tú has ganado con el sudor de tu frente, vas a ver. No se malogra. Y se malogra cuando esté viejito ya. Por la misma pieza que se deteriora. Pero aquí la palabra bien dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Saca su conclusión ahí. Si tu hijo no quiere trabajar, ¿dónde se forman los hijos, los varones machistas? Porque muchas veces en su casa la mujer, la mamá, como es el hijo, porque salió con ojos verdes, blancos, gringo, dice, no lo hagas lavar ropa, no lo hagas trapear, porque se va a volver homosexual, se va a volver afeminado. El hombre se vuelve afeminado cuando adora ídolos, imágenes, y Satanás es el que lo pervierte su mente. Y a la mujer lo vuelve lesbiana. ¿Sabe por qué? Cuando el hombre adora ídolos, imágenes y consulta a Satanás y a los demonios. La Biblia dice, no consultéis a los agoreros, a los divinos, contaminándote con ellos. Por eso que los hijos crecen, los varones crecen machistas. Y cuando están grandes saca a su esposa, quiere que la mujer lo atienda, quiere que la mujer lo dé todo. Y que prácticamente por eso hay mujeres que dicen, no me quiero casar, para no estar lavando platos, cocinando, haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre es machista. No todos digamos así, ¿no? Porque hay hombres que la mujer no quiere cocinar, el hombre mismo, picando la carne, haciendo el arroz y come más todavía. Eso no te va a volver homosexual, sino que cómo es formado el hombre en su hogar. Y por eso que muchas veces los padres o la madre no le enseñan bien a los hijos y cuando crecen, más fácil ¿cuál encuentra? Robar. Pero la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Y muchas veces no le enseñan a trabajar, no le enseñan a hacer cosas. Tú a tu hijo tienes que enseñarlo, trapea, barre, no va a estar sentado ahí sin hacer nada. Todo el día no va a estar trapeando tampoco, todo el día no va a estar lavando su propia ropa, que él mismo lo lave. Pero hay padres que dicen, no, pobrecito mi hijo, que no lave su ropa. Y la mamá metida cuántas horas ahí lavando su ropa, ahí metido en el agua, mientras el hijo sentado en el celular o sentado frente a la computadora, o si no está ahí sentado, juega PlayStation o diferentes juegos. Entonces, ¿qué cosa es eso? Ese es mal enseñarlo, mal educar a los hijos. Y a veces los padres erróneamente equivocados dicen, no, es que cuando yo fui niño mucho sufrí, no crecí sin padre, crecí sin madre, y entonces a mi hijo lo va a dar todo. Claro, es bueno darlo, es bueno esforzarse, darle trabajo, darle todos los hijos estudio, pero no lo puedes consentir, eso es consentirlo. Y entonces por eso encuentra una humanidad machista. Y cuando una mujer se para y habla, al hombre no le gusta, se molestan, se amargan. Incluso en misma congregación donde congregaba, sacaron al hermano que estaba predicando y mandaron a una mujer. Y la mayoría de hombres se fueron. Yo le digo, hermano, ¿por qué no congregas? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Cómo crees que una mujer me va a predicar? Decía, ¿pero qué de malo tiene? Yo no lo veo nada de malo. No, pero no es posible que una mujer se pare y me predique y me diga y esto y el otro. Se molestaban. ¿Por qué? Porque eran machistas. Incluso hoy en día hay hasta en el ejército, hay tenientes, capitanes, mayores, mujeres policías, mujeres del ejército. Entonces ahí los machistas sufren. ¿Por qué? Porque fueron formados en su hogar así. No le enseñaron a trabajar, no le enseñaron a forzarse. Muchas veces el padre y la madre consienten al hijo. Son 10, 11 de la mañana y el hijo está que duerme todavía. Entonces no le enseñan a trabajar y por eso vienen las consecuencias. Y piensa que por los golpes que le dan y por la comida que da el hijo va a cambiar. No, no es esa manera. El hombre vive erróneamente equivocado. ¿Por qué? Porque no quiere estudiar la Biblia, porque no quiere leer la Biblia, porque no quiere someterse a la palabra. Aquí dice, acá dice la Biblia, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Escucha, ¿está escuchando? Si no quiere trabajar, que no coma, dice la Biblia, o lo digo yo. Si Dios lo dice, ¿quién soy yo para negar esta palabra? ¿Quién soy yo para sacar esta palabra? ¿Lo arranco la hoja?
pero lo dice la Biblia. Dios dice: el que no trabaja, que no coma, ¿no? Y por eso hay gente que pasa necesidad. Recuerdo que había una persona que ya murió hace tiempo. Recuerdo que pasé un día, me dice: hermano Mario, ese tiempo no era evangélico yo todavía. Me dice: Mario, hace 3 días que no como. ¿Y por qué no comes? Hasta que estoy en nada, me dijo, no tengo nada para comer. Pero trabaja, pe varón, lo dije. ¿Por qué no trabajas? Hasta que me da pereza, me dijo. Yo he nacido cansado, me dijo. Así con burlas y chistes todavía. ¿Ah? Y ahí se cumple la Biblia, dice: que no trabaja, que no coma. ¿Acaso es malo trabajar? No es malo. La Biblia manda a trabajar. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. La Biblia manda que el hombre trabaje, que gane con el sudor de su frente. Vender helado no es malo, y que los heladeros no se sientan mal que me escuchan la palabra. El trabajo que sea es honrado, lo ganas con el sudor de tu frente. Y cuando tú lo trabajas y lo ganas honradamente, ese dinero te alcanza. Pero cuando ese dinero viene de robado, porque para robar no hay necesidad de robar 100,000, 200,000, 300,000, o 20,000 o 10,000. Para robar puedes robar un sol, 50 céntimos. Y ese es un dinero maldito, porque la Biblia dice que no robarás. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Y por qué roban? Porque no quieren trabajar. Una persona me dijo: hermano Mario, ¿por quién vas a votar? ¿Por qué? Le digo: porque mi hermano está en la cárcel y dice que va a votar por tal persona porque ella no lo va a mandar a trabajar a los presos. En cambio el otro no va a votar, dice, porque él lo va a mandar a trabajar a los presos. ¿Se da cuenta? Buscan la conveniencia. Sin necesidad de votar por ningún partido político, la Biblia manda a trabajar y hay que trabajar. Si no, ¿cómo va a vivir el hombre? Dice la Biblia en Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8. En el Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 4, lo que dice la Biblia, según San Juan capítulo 9, versículo 4. 9, versículo 4. Dice, Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 4, dice: San Lucas, San Juan. San Juan 9:4 dice: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice la Biblia: mientras el día dura hay que trabajar, porque cuando llega la noche ya no se puede hacer nada. Algunos trabajos sí se trabaja en la noche, ¿no? Como vigilancia. En este caso, cuando esos años yo embarcaba harina y pescado, trabajábamos toda la noche, ¿no? Ahora casi ya no hay embarque de harina de pescado. La vigilancia sí, algunos trabajos que trabajan de noche. Pero aquí la Biblia dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Está hablando la Biblia que el hombre debe trabajar. Jonás capítulo 1, versículo 3. Entonces la Biblia reprende, exige que el hombre trabaje. Y se encuentra con personas, me he encontrado con personas. Oye, ¿no estás trabajando? Claro, hermano, anoche he trabajado hasta la noche. ¿Y dónde estás trabajando? ¿Y dónde he estado? Robando. Eso no es trabajar. Como le digo, dicen, estoy laburando. ¿Qué están? Robando. Eso no es trabajo. Ese es robo. Y por eso que viven hambriados, pasan necesidad, pasan hambre. El dinero les falta, no les alcanza. Y se endeudan aquí y allá. ¿Por qué? Porque es un dinero maldito. Y el dinero maldito no alcanza, no dura. Jonás capítulo 1, versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más
contra ellos. Está hablando de estos hombres que trabajaban en el mar. Y hoy en día también hay personas que trabajan en el mar. No, pero siempre el hombre trabaja, no todos, pero siempre el hombre roba. Y ese es el gran problema. Trabaja, pero no se contenta con lo que gana, sino, por eso la Biblia dice, conformáis con lo que Dios te bendice. Y siempre el hombre está robando. Recuerdo que trabajaba en construcción. Las personas iban robando un poco de cemento, se roban el yeso, se roban los clavos y así. Eso no es así. Trabajaba en la harina y pescado en las noches. Entraban los carros, se cuadraban para cargar y colidados con la seguridad, colidados con el vigilante. Por cada camionada 5 sacos, 10 sacos de harina y pescado se robaba. ¿Y entre cuánto? Entre 6 que era la cuadrilla, más los vigilantes, eran como 10 personas para compartirse. Eso no, ya trabajas, pero robas a la parte. Eso es maldición. La Biblia habla que el hombre debe trabajar. Con el sudor de tu frente comerá, dice. No robará, dice la Biblia. Proverbios capítulo 21, versículo 25. Proverbios 21, versículo 25, lo que dice la Biblia. 21, 25 dice: el deseo del perezoso lo mata, dice, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quienes todo el día codician, pero el justo dice, pero el justo da y no detiene su mano. Mira, ahí está, ve. El deseo del perezoso lo mata, pero sus manos no quieren trabajar. ¿Has escuchado esa palabra? Hay cuántas personas quieren ganar fácil. Recuerdo que un día me dijo, una persona me dijo, ¿quieres para trabajar? Sí, pero págame tanto. Pero acaso era trabajador, era flojo, perezoso, haragán, trabajaba por cumplir nada más. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Dice aquí, Proverbio 21, 25, dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quienes todo el día codician, pero el justo da y no detiene su mano. Esta es la palabra. Proverbio 21, versículo 25. El perezoso desea, quiere, pero quiere fácil. Por eso usted puede ver, hoy en día, en estos tiempos se está viendo la maldad aumentado. Por eso dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día usted puede ver, la mayoría de personas dejan su trabajo de ingeniero, de arquitecto, de abogado, de doctor, que pasaron 5 años, 6 años en la universidad, gastaron tantísimo dinero estudiando, pasándose noches, pasando hambre, pasando necesidades, porque está en la universidad el que quiere estudiar y se esfuerza, no es fácil, lo cuesta, sufre, pero ¿qué hace? Y estando con esa profesión gana un buen dinero, gana buena cantidad, gana 10,000, 20,000 soles mensual, o a veces una obra como arquitecto, o una operación como doctor, pero ¿qué hacen? Venden su alma al diablo. ¿Qué hacen? Se meten a la política. Y en la política, ¿qué terminan? Metiéndose en corrupción. Mira, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, el justo en arca llena peca. ¿Qué está diciendo? Que el justo, está hablando del Hijo de Dios, del evangélico, si se descuida de orar, se descuida de ayunar, no busca de Dios, termina robándose el dinero como lo hizo este hombre llamado Judas. Y entonces por eso usted puede ver que ese hombre conoce de Dios, fue cristiano, sus padres fueron evangélicos, o él un día fue el evangelio, y cuando se lanza su política, habla de Dios, saca textos bíblicos de acá, de allá, claro, porque le quedan los textos bíblicos, se acuerda que fue evangélico, pero una vez que entra a la política, se olvidó de Dios, se olvidó de sus padres evangélicos, se olvidó de las enseñanzas evangélicas, y después, ¿cómo termina? Al momento no se sabe, pero después con el tiempo dice la Biblia que todo pecado sale a la luz. Dios saca a la luz el pecado. Y entonces usted se da cuenta, ve ahí el que hablaba de Dios, el que hablaba de Jesús, el que hablaba del Evangelio, termina siendo semejante ladronazo y sinvergüenza y semejante corrupto. Y con su profesión, mira cómo, pero a lo que vamos, mira, date cuenta, por eso la Biblia que decía al principio, y la serpiente era astuta, dice, y cómo le engañó a Adán y Eva. Y así el hombre es engañado. ¿Por qué? ¿Por qué es engañado? Por los deleites de este mundo, por los placeres de este mundo.
por el deseo de quererse hacer rico, tener plata, dinero, cosas materiales. Si tú trabajas honradamente, Dios te bendice, Dios te provee, Dios te da, Dios te multiplica. Pero muchas veces el hombre deja a Dios de lado. La ambición. La ambición, la codicia al hombre lo lleva a tomar un cargo político. Mira, ser político no es malo, porque tiene que haber gobernantes en una nación, en un pueblo, tiene que haber. Pero la codicia, el dinero, los envuelve. ¿Y cómo termina? Como hoy en día muchos llamados políticos con un cargo, con una profesión que tenían para que trabajen bien, vivir de su jubilación, hoy en día muchos están corridos. Otros mismos están acá siendo procesados por diferentes denuncias. Otros están en la cárcel. ¿Se da cuenta cómo Satanás lo envuelve, cómo Satanás lo engatusa, cómo Satanás lo engaña por el vicio del dinero? Por eso dice la Biblia, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Se da cuenta? Entonces, por buscar la forma de ¿qué? De ganar dinero fácil. De buscar la forma cómo ganarlo fácil. Por eso, ¿cómo termina? Aquí nomás, no yendo muy lejos, a las autoridades que tenemos aquí en nuestra ciudad. Cuando salgan, vas a ver a dónde se van a ir. A Cambio Puente, a Chayapalca. Van a salir descubiertos cantidad de cosas que tiene oculto, que en este momento no sale. Pero ya va a salir, ya va a salir. Va a llegar su momento que va a salir. Dios lo va a descubrir. ¿Dónde va a terminar? En la cárcel. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, es que Dios no se casa con el pecado. Dios no hace injusticia. Dios es un Dios que hace justicia. Y Él se encarga de hacer justicia. Él respeta su palabra, Él honra su palabra. Al que pisotea su palabra, entonces tiene que habérsela con Dios. Porque la Biblia dice que Dios es la palabra. Cristo dijo, yo soy la palabra. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra cosecha, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 11, lo que dice la palabra de Dios. Y así se ve, amigo, el hombre no entiende. El hombre no razona. El hombre no quiere darse cuenta. El hombre muchas veces se deja llevar. Y por eso, como dice la Biblia, la serpiente era astuta, lo envuelve, lo controla, lo domina, lo inyuga. Y el hombre, una vez que es controlado, ya no puede zafarse, excepto que le clame a Dios y Dios lo puede salvar. Pero no hace el hombre eso. El hombre no da cabida al hombre, no lo da cabida a Dios, sino da cabida a sus impulsos humanos y carnales. Busca su beneficio, busca para ellos. Entonces mire aquí en San Mateo capítulo 26, versículo 11, lo que dice la Biblia. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mira lo que dice Jesucristo, porque acá está hablando Jesús, capítulo 26 de San Mateo, capítulo 11. Mire lo que dice la Biblia. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, ¿por qué Dios permite que haya pobres? ¿Acaso Dios no puede bendecir a todos los hombres en la tierra? Sí, lo puede hacer, lo puede proveer. Porque el hombre, dice la Biblia, clama a Dios y Dios lo provee. Pero ¿por qué existe unos ricos y otros pobres? ¿Por qué? Porque Dios prueba el corazón del hombre. Por eso en un versículo bíblico dice la Biblia, al rico le dice, sé justo con tus trabajadores, sé equitativo con tus trabajadores. Mejor dicho, que no practique la injusticia. ¿Y por qué Cristo reprende a su iglesia y reprende a los hombres? Diciéndolo este versículo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué le dice eso? Porque dice, y cuando yo tenía hambre, no me diste de comer. Y cuando estaba desnudo, no me vestiste. Y cuando quería un vaso de agua, no me diste. Y la Biblia dice, y visitar a los presos. ¿Por qué dice Cristo eso? Porque Cristo permite que haga pobres para probar al que tiene en abundancia, tiene riqueza, tiene dinero. Recuerdo cuando trabajábamos en el mercado adentro. Y me acuerdo que venía gente pobre que verdaderamente había necesitado, como hay unos que lo agarraban como trabajo mendigar. Entonces por eso es bueno tener a Dios, porque el Espíritu de Dios te da testimonio. Hay discernimiento en el Espíritu de Dios y te dice quién es esa persona y quién es y quién no es. Recuerdo que siempre venían personas a pedir dinero al mercado y yo lo quedaba observando y lo miraba. Y muchas veces el Señor me decía, ese de ahí es estafador, ese es alcohólico, ese es drogadicto, ese miente, engaña.
Y después Dios me lo demostró, porque en una ocasión Dios me dijo, ese borracho es alcohólico, se hace el paralítico nomás. Y lo hubiera visto cómo se doblaba con sus dos muletas que caminaba. Y en una ocasión tuve aquí en Avenida Galvez, cuando ese tiempo congregaba acá en Chimbote, como a las 11:30 de la noche salió el hombre, cargó sus dos muletas en el hombro, borrachazo, que apestaba droga. Y apestaba droga y venía que cantaba todavía. Yo estaba como a las 11:30 de la noche para agarrar carro para no el Chimbote. Y ese día cuando Dios me dice, este es drogadicto, este es mentiroso, se hace el paralítico, yo le dije, no mientas a Dios porque te estás burlando de Dios, mendigando. Va a llegar el día que verdaderamente te vas a volver paralítico de verdad, no te burles. Y él se puso malcriado y me dijo tantas cosas y se fue. Y mira, llegó el momento que Dios me lo hizo ver y lo vi que era un estafador. Y así cuántas personas llegaban al mercado, hasta que un día llegó un hombre y me decía, pidiendo, mendigando, y Dios me dice, apóyale, dale todo lo que tú puedes dar. Y agarré una cierta cantidad de dinero, me dijo, dale más, porque ese hombre sí necesita, ese hombre pasa muchas cosas. Y saqué y le di, ¿se da cuenta? Y hay muchas veces, en ocasiones que me fui a Trujillo también a visitar a mi madre, y mi madre venía un montón de gente, todo el mundo pidiendo plata, hombres y mujeres, y a todo el mundo lo repartía. Yo le decía, mamá, pida la guianza de Dios, es bueno ayudar y apoyar al necesitado, la Biblia lo dice, pero que Dios te dé testimonio a la persona que necesita y al que no necesita. Mi madre se quedó escuchando nada más. Entonces, amigo, la Biblia manda que nosotros colaboremos, apoyemos, ayudemos al necesitado. Y recuerdo que estábamos ahí y cuando la persona que necesitaba iba de cada puesto a pedir ayuda, apoyo, muchos de ellos que estaban ahí los botaban. Lárgate, sal de acá, estás apestando, mugriento, lo decían. Y esas personas hoy en día, ¿dónde están? ¿Ah? ¿Por qué? Y muchas veces he visto personas que pedían y a veces le daban, sale acá, ándate, lo botaban de sus puestos, porque se creían que ellos iban a ser inamovibles, que se creían que tenían el mundo en sus manos, pensaban que tenían a las personas bajo sus pies, arrodillados por un poco de dinero. El dinero no es todo en la vida, amigo. Tienes que apoyar y ayudar. Dios te bendice, te provee y te da para que colabores, ayudes a ese pobre, a ese necesitado. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, acá dice la palabra pobre siempre habrá, dice la Biblia. Mire, Mateo 26:11 dice la Biblia, porque siempre, mire, escuche bien, porque dice, porque siempre tendréis pobres entre vosotros. Dice, acá dice, porque siempre tendréis pobres, dice, con vosotros, pero a mí no siempre me está hablando Jesucristo. Ahora, si usted ve en la Biblia, vamos a la palabra de Dios, dice la Biblia que en Israel llegó escasez, llegó la pobreza, y dice que el pueblo, muchos de ellos inmigraban y se iban a Moab, a la tierra de Moab, y dice que allá estaba ¿cómo se llama? Una mujer llamada Ruth se fue de Moab con sus dos hijos, con su esposo Emelec, y sus dos hijos se casaron ahí en Moab y murieron. Sus dos hijos, murió su esposo Emelec, el Emelec murió y ellos se volvieron, dice, a Jerusalén, a Belén. A Belén volvieron. Y dice que cuando ellos volvieron, se encontraron que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la ley, dice que los que sembraban, cosechaban trigo, ellos dejaban para que los pobres recogieran. Y entonces Ruth, la moabita, se fue, dice, a recoger el trigo en su tierra de Boz. Y ellos recogían, le dejaban para los pobres, para que ellos tengan, porque Dios se acordaba de los pobres. Porque Dios se acuerda de los pobres, pero Dios, como le digo, permite que haga pobres para ver el corazón del que está bendecido, que está prosperado, que Dios le bendice, que Dios le provee, para ver si le da o no lo da al necesitado, al mendigo, al que necesita. Dios prueba, amigo, así no seas evangélico, así no vayas a una iglesia, Dios te prueba para ver qué tienes en tu corazón. Y por eso que dice la Biblia, no pongas tu corazón en el dinero, porque se harán alas y volarán al cielo, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Y por eso hay un dicho mundano que dice, las torres más altas se caen, dice, ¿no? Así no dice. Y usted puede ver las dos torres más altas del mundo que movía la economía a nivel mundial. ¿Dónde eran? Las Torres Gemelas. ¿Se cayeron o no se cayeron? Se cayeron.
La Biblia habla de la Torre de Babel, la torre más alta en esos años que había sido construido. ¿Se vino abajo? ¿No se vino abajo? Se vino abajo. Entonces, la palabra de Dios es inefable. La palabra es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad, verdad y verdad. Por eso, amigo, cuando tú vendes tu producto, hay personas porque a veces Dios lo bendice a uno más, a uno menos. Hay personas que, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, pasaron por mi casa un camión de fruta y vendiendo precios de oferta. Entonces dije, qué raro, está más barato que el mercado donde yo compro. A ver, dame tanto de mandarina, dame 2 kilos. Y en mi casa también tengo una balanza electrónica, le compro los 2 kilos y cuando lo voy a pesar, que faltaba medio kilo y lo vendía más barato, claro, porque está que roba el peso. Y entonces por eso, ¿qué bendición van a recibir? En cambio hay otros que tú le dices, dame 2 kilos de mandarina, te pesan los 2 kilos exactos y te echan 2 mandarinas, una más, te regalan, llévalo varón, dice, peor que se malogre. Hay otros que prefieren que se malogre, botarlo y no darlo al necesitado, por eso que no reciben bendición. ¿Ah? Entonces ahí está el gran problema. Entonces el problema es Dios, no, el problema no es Dios, el problema es el hombre, que muchas veces cierra su corazón, cierra su mano, es duro su mano, es duro su corazón y no ve la necesidad del necesitado. Como hay personas también que a veces son abusivos, ¿no? Como hay compradores también a veces que son, como lo dicen, manos de piedra, tienen un codo de fierro y que no quieren soltar el dinero y quieren que lo regale, y de vuelta hay otra clase de personas, ¿no?, que quieren abusar y quieren que lo regales y quieren abusar de ti y no te quieren dejar ganar nada. Así hay gente también, hay de todo, pero para eso se predica esta palabra. Proverbio 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Mire lo que dice la Biblia: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Mire, dice 22:7 Proverbios, dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Usted saca plata del banco para trabajar y ¿cuánto tiene que pagar? Saca 1000 soles, paga 100 soles, paga 50 soles, mensualmente se atrasó un día y le cobran con intereses. ¿Qué dice acá la Biblia? El que toma prestado es siervo del que presta. Y mira, y si nosotros vamos al libro al diccionario sinónimo antónimo, la palabra siervo significa esclavo. ¿Sabías o no? Por eso la Biblia dice que cuando tú lo agradas a Dios y sirves a Dios, dice que tú serás cabeza y no serás cola. Y que Dios te multiplicará el trabajo de tus manos. ¿Pero cuándo? Cuando tú le agradas a Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice la palabra. 17, perdón. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Miren, mala senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Miren lo que dice la Biblia. ¿Será casualidad lo que está escrito aquí? No, Dios, que lo sabe y lo conoce todo, lo dejó escrito su palabra. Por eso que las autoridades, políticos y todos que están metidos en robos, claro, se dan el lujo de gastar en vinos, en licores, en droga, en cocaína, trayendo prostitutas, mujeres de mal vivir para disfrutar, tomar, claro, porque como no es el dinero de ellos, no lo ganan con su frente. A ver que lo gasten, a ver que traigan mujeres, que inviten a los jueces, que inviten a los fiscales, que inviten a todas las autoridades y lleven un camión de cerveza, lleven droga, traigan mujeres, a ver que lo gasten con su bolsillo, a ver si lo hacen. No lo va a hacer, pero sí lo gastan el dinero ajeno que no les pertenece a ellos. Acá está la Biblia, dice: porque comen pan de maldad. ¿Y por qué dice pan de maldad? Porque ese dinero que ellos lo están comiendo no lo han ganado por el sudor de su frente, sino lo han robado. Y dice: comen pan de maldad y beben vino de robos. Ahí está la Biblia, mire. Proverbios capítulo 4, versículo 17. Apúntalo si gusta para que lo lea. Porque comen pan de maldad y beben vino dice,
vino de robos. Y por eso que se dan el lujo tomando vino de etiqueta negra, tomando champán. ¿Ah? No, yo no tomo chicha, dice, yo tomo vino, tomo champán, claro, porque como no es su plata, que lo gana con el sudor de su frente. Entonces, ese mire la consecuencia que trae. La Biblia manda a trabajar, pero no manda a robar. Proverbios capítulo 23, versículo 20. Estamos corriendo porque acá la hora corre, avanza. La Biblia dice, por la causa de los cogidos los días serán acortados. Proverbios capítulo 23, versículo 20, dice la Biblia. Dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Lo digo yo, ahí está, Proverbios capítulo 23, versículo 20. No estés con los bebedores de vino ni los comedores de carne. Acá cuando dice bebedores de vino está hablando del borracho, del que le gusta beber licor, que todo lo que gana se lo embebe en licor, en fiestas. Por eso a veces no puede comprarse una casa, no puede comprarse un lugar donde vivir, muchas veces anda con la misma ropa porque guarda para el vicio. A veces no tiene ni colchón en que dormir, duerme en cartones. De ganar gana, claro gana, trabaja, pero todo se lo bebe, todo lo revienta en licor. Ahora, acá dice la Biblia, con los comedores de carne, acá no dice que no comas, sí tienes que comer, pero está hablando cuando el hombre es poseído por ese espíritu de glotonería. Eso lo dice la Biblia aquí, con los comedores de carne, está hablando del glotón, que solamente piensa en comer, 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 comer. Y por eso mañana más tarde terminan enfermos con una enfermedad, contra triglicéridos, colesterol y un montón de enfermedades de la grasa, tanta grasa que comen. Acá dice, con los comedores de carne, y aparecen hasta con cáncer el estómago, porque comen esas carnes que no lo cocinan bien por comerlo rápido. Dice, porque el bebedor y el comilón, dice, empobrecerá, ¿se da cuenta? Entonces viven empobrecidos, ¿por qué? ¿Por qué viven endeudados? ¿Por qué no salen de la pobreza? ¿Por qué quieren enriquecerse? ¿Por qué quieren tener dinero? ¿Ganan o no ganan? Claro, ganan, tienen, pero se lo revientan todo ¿en qué? En borracheras, en fiestas, en bailes. ¿Y qué dice? Porque el bebedor y el comilón vivirá, dice, empobrecido, empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ahí está la Biblia, ¿se da cuenta? Entonces los vicios son más fuertes que hay que pagar la luz, que pagar el gas, hay que pagar el agua. Hoy en día se ha vuelto un bien necesario como la luz, como el agua. ¿Qué cosa? Pagar el internet todos los meses. Todos los meses luz, agua, gas, internet y la comida. Y se gasta. El dinero hay que estirarlo. Pero que Dios te provee, te alcanza y te sobra. Porque es la misericordia de Dios cuando tú le agradas. ¿No? Y no debes a uno y otro, no te vienen a tocar la puerta, a molestar a cada rato, a cobrarte, a buscarte, que pagues. ¿Por qué? Porque Dios te enseña a ministrar. Mejor dicho, cuando vienes al camino de Dios, todos esos vicios se van. Todos esos vicios huyen, se van de tu vida, y entonces aprendes a ministrar. Y entonces, así estés donde estés, no estás desesperado, corriéndote de acá del mercado, yéndote al otro, no, que no se vende, que está abajo, me voy a otro mercado. No, estás tranquilo. ¿Por qué? Porque no tienes vicio. Y si no tienes vicio, te va a alcanzar. Porque Dios te bendice y te provee para que te alcance y te dé. Pero ya no para vicio. Entonces, si entras a vicio, te va a faltar. Mira el versículo 21. Porque el bebedor y el comilón, dice, empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Ahora, cuando tú te agarras a beber, una vez que te embriagues, 1, 2, 3 vinos o 2, 3 cervezas, le sigues para adelante y no paras. Y chocas muchas veces con el dinero que tienes guardado. Recuerdo que hace muchos años, cuando recién vine a este mercado Progreso a trabajar, y trabajaba de ambulante por ahí, por la escalera, recuerdo que habían personas que trabajaban, le dejaban mercadería, vamos a poner un ejemplo, que le dejaban de 200 soles mercadería. Y después, cuando se agarraba a tomar, chocaba con la ganancia y con el capital y decía, ¿cuánto has ganado hoy día? Hoy día me he ganado 250 soles. Se tomaba hasta la plata de que lo daban de mercadería. Y así venía uno, otro, hacerle pleito, hacerle problema, cobrarle, ¿se da cuenta? ¿Por qué? ¿Acaso Dios es malo?
Dios es bueno, Dios te provee, Dios te da. Pero ¿cuál es el problema? Que el hombre no es buen administrador. No sabe administrar lo que Dios le bendice. No lo sabe administrar lo que Dios le da. Y después están que se quejan. Después están padeciendo, están lamentándose, están entristecidos. Se quieren ir a Argentina, se quieren ir a Chile. No ve que allá no hay plata, acá no hay dinero. Dios está en Chile, está en Argentina, está en España, está en todo país. Acá mismo está Dios también. Sino que el problema es que no son buenos administradores. Corta los vicios, vas a ver. ¿Y cómo te va a alcanzar? Dice, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas. Acá Proverbios capítulo 23, versículo 5 dice, porque serán alas como las alas del águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codices sus manjares. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire, ahora aquí la Biblia reprende, dice, has de poner tus ojos en la riqueza. ¿Qué te está diciendo? Que trabajes, pero no pongas tus ojos en la riqueza. Porque cuando tú te mueras, o yo me muera contigo, o tú te mueras, cuando te vayamos al cementerio a enterrar, ¿van a guardar tu carro ahí? No lo van a hacer. ¿Lo van a meter tu carro en tu cajón? No. Hoy en día que esta pandemia está golpeando, hay mucha gente que muchos de ellos ni tienen la bendición siquiera que sus familiares lo lleven en un cajón, nada, lo tienen que quemar, ¿no? Entonces, ¿por qué dice la Biblia aquí? Dice, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. No, dice, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Ah? Entonces ahí dése cuenta lo que dice la palabra de Dios. Mire, ahora, tú tienes que poner tu confianza y tu fe en Dios y el resto viene por añadidura. Eclesiastés capítulo 6 dice, versículo 2. Y del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutarlo de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Mire, ¿quién enriquece al hombre? ¿Quién le da dinero al hombre? ¿Quién le da fama? Es Dios. Por el hombre, por más que se esfuerce, haga lo que haga, si no la voluntad de Dios no le da, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dice, el del hombre a quien Dios da riqueza, escuche bien, dice, el hombre del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutarlo de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esta es vanidad. Cuando dice que no le da facultad de disfrutarlo, ¿por qué? Porque tiene dinero, tiene plata, tiene cosas materiales, tiene fama, pero pregúntalo, ¿tienes paz? Y recuerdo que un multimillonario en Estados Unidos le preguntaron, con todos los millones que tú tienes y con todas las empresas y todo lo que alcanzas a obtener, ¿tienes paz? Y él preguntó, ¿qué es eso? ¿Tienes amor? ¿Qué es eso? Preguntó. Yo tengo todas las mujeres que yo quiero, yo los tengo bajo mis brazos cuando yo quiera, dijo, pero eso no es amor. Eso es lujuria, lascivia, concupiscencia. Pero eso no es amor. ¿Tienes paz? ¿Qué es paz? Dijo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque acá mismo la palabra bien dice, del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Mira, dice los extraños. Si la mujer todavía a la edad que tenga se muere, se queda viuda, no se va a quedar viuda toda la vida, va a tener que casarse. Y si el hombre se queda viudo, va a venir otro y lo va a disfrutar. ¿Ah? Como ese dicho que dice, nadie sabe, ¿cómo es? Para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja, otro lo disfruta. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces aquí la Biblia reprende que tienes que trabajar, pero también dice que el que no trabaja, que no coma. También dice que no pongas tu confianza en la riqueza, porque será alas y volará. Pero también Dios te dice que sepas hacer un buen administrador. Mejor dicho, a lo que vamos, que Dios enseña su palabra. ¿Qué es lo que quiere del hombre? Que el hombre sea equilibrado, que sepa equilibrar en todo lo que Dios le bendice y le provee. Mejor dicho, el hombre tiene que ser neutral.
tiene que saber administrar. ¿Y para eso qué tiene que ser? Tener la guianza de Dios, tener la administración de Dios. Y el hombre muchas veces erróneamente equivocado piensa, como he visto muchas personas, como recuerdo cuando era mundano, una persona decía, yo de que comenzaba a ir al brujo, me hago mi florecimiento 2 veces al año y tengo mi señor de Ayabaca, anda a ver cómo me bendice y me da plata y me da dinero, y yo tengo ahorita una casa, 2, 3, 4 casas tengo ya, y me bendice ¿quién? El señor de Ayabaca. En ninguna parte de la Biblia habla que el señor de Ayabaca te va a bendecir. En ninguna parte de la Biblia habla que te va a bendecir la ruda, la flora María, o que vayas al brujo, el hechicero. Nada de la Biblia habla eso. ¿Qué dice la Biblia aquí? La Biblia dice el hombre a quien Dios da riqueza. Dice el hombre a quien Dios da riqueza. Mejor dicho, Dios es el que da riqueza, provee y bendice al hombre como Él quiere, como quiere. Y Él lo hace porque es su voluntad hacerlo. Pero el hombre es probado. Cuando el necesitado, el pobre, tienes que ayudarlo. ¿Y no te parece conocido, para terminar ya esta palabra, que ahorita que me acuerdo, que hay un candidato que se está lanzando que dice, ya no va a haber pobres en un país rico? ¿Qué quiere decir? Que los pobres se van a volver ricos. Pero si no trabajas, ¿cómo te vas a volver rico? Y si paras todo lo malgastas en fiesta y borrachera, nunca así cambie quien cambie, venga quien venga. Este país y el mundo entero ya no vienen cosas mejores. Las cosas cada día se van poniendo peor. Porque la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice la Biblia, y este evangelio será predicado en todo reino, y entonces vendrá el fin. Y el fin viene, el fin se acerca. El mundo se va a poner peor, y cada día vienen peores males. Vienen más peste, vienen más enfermedades, porque así lo dice la Biblia. No vengo a meter miedo y no vengo a atacar a nadie, vengo a decir lo que dice la palabra de Dios. Esto no va a cambiar y nadie lo va a cambiar, porque Dios está airado contra las naciones, Dios está airado contra los pueblos, Dios está airado contra el hombre. La Biblia dice, y Dios está airado todos los días contra el impío. ¿Quién es el impío? El impío es el que escucha la palabra y sigue pecando, sigue practicando el pecado, sigue robando, sigue estafando, sigue delinquiendo. Mira, hace cuántos años, cuántos políticos, congresistas, ministros, alcaldes están en la cárcel, otros están enjuiciados, y sigue el hombre pervertido, sigue el hombre robando, sigue el hombre poniendo su riqueza, sus ojos en la riqueza, en las cosas materiales, y sigue robando y no cambia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay una serpiente astuta, inteligente, que se llama Diablo y Satanás. Y él es el que toma el control de la mente del hombre y de la mujer. Y él es el que lo gobierna. Y él es el que destruye. Y él es el que arruina. Y él es el que pone ese deseo de codicia en el corazón del hombre. Y por eso que cada día las cárceles ya no dan abasto a tanto delincuente. Hoy en día hay cantidad de políticos. La mayoría son profesionales que salieron de universidad. Están en las cárceles. ¿Por qué? Porque se dejaron engatusar, envolver de la serpiente antigua y no hacen caso a esta palabra, no hacen caso a este mensaje, desechan la palabra, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de este mensaje. Esta nación, el país, el mundo entero, vienen cosas más peores. Pero yo estoy tranquilo porque la venida de Cristo viene, y de que nos vamos de esta tierra. Hay de aquellos que se quedan en este mundo, hay de aquellos que se quedan en esta tierra. Es terrible lo que viene. La Biblia dice que son principios de dolores. Ha comenzado el juicio de Dios por su iglesia, y Dios está separando el trigo y la cizaña, y sigue más, y van a haber más muertos, y todavía viene el golpe final de parte de Dios sobre esta humanidad. Pero Dios, que ama, te llama a través de esta palabra, te llama a través de mensaje. Dios te dice que salves tu alma, corre por salvar tu alma, corre como ave que va contra la red para ser cazado, para ser, dice la Biblia, como el buey que va al matadero. Amigo, es tiempo que corras por tu alma, por tu vida. Amas a tu familia, amas a tus hijos.
como dicen los hombres, ponte doble mascarilla, ponte protector facial para que te salve del COVID. Ama a tu familia, ama a tus hijos, que mañana más tarde mueren y tus hijos siquiera digan, está en el cielo, se fue con Dios. No que digan una vana palabrería como siempre lo dicen y la muerte te sorprende en pecado. Que la muerte te sorprenda practicando el pecado. Que la muerte te sorprenda airado, lleno de odio, de envidia, de ese resentimiento, en adulterio, en fornicación. Te sorprende la muerte. ¿Y a dónde te vas a ir? Tú lo sabes porque montones de veces escucha la palabra. Más bien, si te sorprende la muerte, estés preparado, pero que te vayas con Dios, te vayas al cielo, te vayas a descansar. Como dice la Biblia, vayas a dormir. Aunque tus familiares sufren y lloran, pero diga, estoy contento siquiera porque sé que está con Dios. Pero que sepa que estás siendo atormentado en el infierno por el diablo y los demonios. ¿Lo tomas o lo dejas? Tú decides, tú tomas tu decisión. Si tú crees esta palabra, lo vas a aceptar. Y si no crees esta palabra, lo vas a seguir rechazando y te vas a seguir burlando de su palabra, de la palabra de Dios. En ti está, depende de ti. Porque dice su palabra, porque de tal manera amó Dios este mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo en él crea sea salvo y no sea condenado. Si el que no cree, ya ha sido condenado, porque está establecido que el hombre muere una sola vez, y después el juicio para todos. El que muere, y si te sorprende la muerte. Por eso, amigo, te invito a hacer una oración. Si tú crees esta palabra, si tú crees que esta palabra es de Dios, si tú crees que este mensaje viene de Dios, te invito a hacer una oración. Pero si tú no lo crees, no ores. Yo salvo mi alma. Yo me salvo mi alma porque ya te compartí, ya te prediqué, ya te hablé lo que Dios ha querido que yo te dé este mensaje. Ahí donde tú estás, dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia que son grandes cada mañana. Borra mi nombre del libro de la muerte, pásalo al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, ayúdame, transfórmame. Dame la fuerza, la fortaleza para servirte, agradar y hacer tu voluntad. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amigo, usted que me está viendo por las redes sociales, en el Facebook, donde estamos saliendo con este mensaje, la palabra, le invitamos todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora, salimos con la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga.